trabajo en el aula, esta es la parte de nuestro trabajo en el aula, y nos piden indicar la veracidad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones en el casillero correspondiente. Ten en cuenta que si la proposición es falsa, deberás sustentar tu respuesta. ¿Ya, chicos? Vamos a sustentar cada vez que sea falso. Magnitud física es todo aquello que se puede medir y expresar mediante un número y una unidad. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero, ¿no? Colocamos verdadero, muchachos. Verdadero. Verdadero. El área de una cancha de fútbol es una magnitud física, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bueno, física entre comillas, ¿ya? Es una magnitud, sí es una magnitud. Se puede medir, sí, ¿ya? La fuerza que se aplica para empujar un auto es una magnitud física. Falso. Verdadero. El ángulo que forman dos rectas cuando se cruzan es una magnitud física. Verdadero. 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 Veamos. Verdadero. Falso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Son, Verdadero. claro, son Falso. magnitudes, chicos, son magnitudes. Eso ni hablar. Es una magnitud porque se puede medir un ángulo. Pero, claro, es una magnitud física auxiliar. ¿Ya, chicos? Magnitud física auxiliar. A ver, se le conoce como magnitudes suplementarias. El ángulo que forman dos rectas cuando se cruzan es una magnitud física. Verdadero. Se le conoce como magnitudes suplementarias, en realidad. ¿Ya? Hay que considerarlo así. Acá, de todas maneras, vamos a sustentar lo siguiente. Vamos a indicar, ¿no? Es considerada una magnitud suplementaria. ¿Ya? Es considerada una magnitud suplementaria. Y entre paréntesis colocamos adimensional, o sea que no presenta dimensiones. ¿Ya? Las magnitudes físicas fundamentales son 5. ¿Verdadero o falso? No. Falso. Falso, no es cierto. ¿Y por qué falso? ¿Por qué era falso, chicos? Son... ¿Cuántos son? Son 7. 7. Son 7, ¿no? Son 7 en realidad las magnitudes físicas fundamentales. Las magnitudes físicas derivadas son 7. ¿O falso? Las magnitudes físicas derivadas son 7. Son falso. Falso. Más de 7. Pueden llegar hasta 50, 60. ¿La temperatura es una magnitud física fundamental? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, verdadero. ¿La velocidad es una magnitud física fundamental? Falso. Muy bien. Verdadero. Verdadero. No, es falso. Falso. Es falso. ¿Por qué? Porque es una magnitud derivada. ¿Ya? Es una magnitud derivada. Colocamos ahí el 8. Es una magnitud derivada. A ver acá. 9. ¿Las magnitudes derivadas sirven para definir a las fundamentales? Verdadero. Lo contrario. Lo contrario. ¿Ya? Falso. Las magnitudes fundamentales sirven ¿para qué? Sirven para definir a las derivadas. Es al revés, chicos. Las fundamentales sirven ¿para qué? Para definir a las derivadas. Dime. Profesor, no me alcanza. Entonces, en vez de colocarle magnitudes fundamentales, aquí puedes colocarle solamente la letra M, nada, para que te pueda alcanzar. M punto, magnitudes.
fundamentales sirve para qué? Para definir a las derivadas. La condición fundamental de una unidad patrón es la de ser invariable, ¿verdadero o falso? Claro, esa es la condición. Les había hablado a la clase pasada. La condición necesaria para que sea una unidad patrón es que éste no varíe. Tu respuesta, verdadera. Verdadero. 11. El metro patrón fue definido por primera vez durante la Revolución Francesa. Por supuesto. Eso es un Verdadero. poco de historia, eso es verdadero. El nombre de metro proviene de la palabra metro, que significa longitud. Verdadero. Falso. No significa longitud, significa Magnitud. medida. Significa medida. Profesor. Listo, pasamos a la siguiente hojita. Y vamos a hacer este crucigrama. ¿Ya, chicos? La 1. No. La 3. Empezamos con la 3, con las horizontales. Con esta de acá vamos a empezar. ¿Ya? No terminé de copiar. ¿Sí? Muy bien. No terminé de copiar. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Dice así, en la 3. Es una cantidad fija de la misma naturaleza de la magnitud que se desea medir. ¿Cómo se llama eso? Se le conoce con el nombre de Unidad. Ya, unidad. ¿Ya, chicos? Colocamos ahí unidad. ¿Ya, muchachos? 5. Es una característica de un cuerpo fenómeno que se puede medir. Aquí. ¿Cómo se le llama eso? Magnitud. Muy bien, se le llama magnitud. ¿Ya? Materia. ¿Cómo? ¿Cómo que materia? Materia. Materia. ¿Ya? Magnitud, ¿ya? Magnitud. Colocamos magnitud. No, esta hoja no tengo. Magnitud. ¿Ya, chicos? No, dijo que lo iba a colgar. Continuamos. 6. Al medir 30 segundos, ¿qué magnitud física estamos midiendo? ¿Qué magnitud física estamos midiendo, chicos? El Tiempo. Muy bien. Tiempo. El tiempo. Muy bien. El tiempo, muchachos. El tiempo. Ya está. Continuamos. 8. Toda unidad posee característica de ser invariable. Toda unidad, ¿qué cosa? Toda unidad. Muy bien. Toda unidad patrón. Mi patrón. Mi patrón. Toda unidad patrón. ¿Ya? Listo, continuamos. La 10. Es el valor que toma una determinada magnitud física. Materias. Sí. Cantidad.
Muy bien. Cantidad. Sí, cantidad. Saqué la Cantidad. lotería con la... Continuamos. 11. Es la operación que consiste en comparar una cantidad física con una unidad de medida. La palabra... Medicina, medicina. Medicina. ¿Cómo que medicina? Medicina. Medición. No. Medición. ¿Ya? ¿Ya? Estas son las respuestas para las horizontales. Ahora vamos a las verticales. 1. Al medir 6 metros, ¿qué magnitud física estamos midiendo? Profesor, ¿qué estamos midiendo? Empieza con L. Cuando vayan a uno salía el gato. Longitud. Muy bien, chicos. ¿Qué es? Longitud. ¿Ah, muchachos? Longitud. No. ¿Ya han colocado todos longitud, chicos? Sí. Muy bien. Longitud. 2. Son aquellas magnitudes físicas que sirven para definir a otras, llamadas derivadas. Empieza con F. Fundamentales. Muy bien. Me ganó, dirán. 4. Son aquellas magnitudes físicas que se definen en función de las fundamentales. Empieza con D. Derivadas. Bien. Derivadas. Derivadas serán. Una magnitud física es una característica de un cuerpo fenómeno que se puede. Masas. ¿Qué puede hacer con un cuerpo? Permitir. Medir. La respuesta es medir. 7. Al medir 70 kilogramos, ¿qué magnitud física estamos midiendo? Masa. Claro, muy bien. La masa, muchachos. La masa. ¿Ya, chicos? 9. Según las magnitudes físicas se clasifican en fundamentales y derivadas. Según su orientación. Origen. Según su origen. ¿Ya, chicos? Ahí están las respuestas para el crucifísica que tenemos acá. Muy bien. Esta parte lo vamos a dejar al final porque esto es más que todo es definiciones. No es que no lo vamos a hacer, sino lo vamos a dejar para el final. ¿Ya? Vamos a pasar aquí donde dice indicar cuándo es fundamental y cuándo es derivada. ¿Ya, chicos? Entonces hay que aprender a reconocer. Solamente 7 son fundamentales. Longitud, tiempo, masa, temperatura, cantidad de sustancia, cantidad de luz, ¿ya, chicos? Y intensidad de corriente. Esos son los 7. Profesor, ¿hay más? No hay más. Esas son las fundamentales. Las demás son derivadas. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, si hablamos de la velocidad de un auto, ¿la velocidad qué cosa es? Derivada. Colocamos derivada. Derivada. Profesor, longitud. Fundamental. Muy bien, fundamental. Fuerza de gravedad o peso. Derivada. Derivada, muy bien, derivada. Tiempo
de duración de clases. De una clase. Fundamental. 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 Muy bien. Densidad del agua. Derivada. Derivada. Muy bien, derivada. Temperatura de un líquido. Fundamental. 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 Muy bien. Intensidad de corriente en un conductor. Derivada. Derivada. Fundamental. Ya les dije, la intensidad de corriente es fundamental. El área de una cancha de fútbol. Derivada. Derivada. Aceleración de la gravedad. Fundamental. Derivada. La masa de un cuerpo. Derivada. Fundamental. Fundamental. ¿Ya, chicos? Profesor, la aceleración no está dentro de los 7, chicos. ¿Ya? No está dentro de los 7. Ya está. Hemos completado esta parte y continuamos con esta que dice alternativas múltiples. Dice, es una característica de un cuerpo fenómeno que se puede medir. Característica de un cuerpo o fenómeno que se puede medir. ¿Cómo se le llama eso? Fenómeno químico. No. Fenómeno químico. Fenómeno físico. ¿Fenómeno físico? Fenómeno condensada. Condensada. No. Materia dispersada. Física. Magnitud física, chicos. Magnitud Magnitud física. Eso es la definición de magnitud física. ¿Ya, chicos? Entonces nosotros vamos a marcar ¿qué cosa? La S. Exacto. Vamos a marcar la C, ¿no es cierto? Profesor, aquí está. Magnitud física. La magnitud se clasifican según su origen ¿en qué? Hemos visto según su origen. ¿En qué se clasificaban, chicos? Fundamentales y de... Muy bien. ¿Se clasifican en qué? Según su origen. Fundamentales y derivadas. Muy bien. Entonces marcamos fundamentales y derivadas. Derivadas. Continuamos. Indicar cuál es una magnitud fundamental. Peso. Eso. El peso. Y la Masa, aceleración, masa. la masa, la velocidad de volumen. ¿Cuál está dentro de nuestros 7? Aceleración. Nuestros Masa, 7. masa, masa. A ver, ¿cuáles son nuestros 7? Peso. Eso. A ver, chicos, voy a dictar los 7. Volumen. Mira, Volumen. voy a dictar los 7, Aceleración. chicos. Chicos, presten atención acá. Masa. Los 7 son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Esos son los 7. Masa. ¿Quién de los 7 está apareciendo aquí? Masa. La masa. Ya, chicos, la masa. Muy bien. 4. Indicar cuál no es una magnitud derivada. No es derivada significa que es fundamental. Fuerza. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Muy Esa. bien. Densidad. Exacto. No, ya estás adivinando. Ya. Cantidad de sustancia, chicos. ¿Sí? Cantidad de... Profesor, esta no es una magnitud derivada. Profesor, la fuerza sí es, la densidad sí es, la carga eléctrica también, la energía mecánica también. El que no es, ¿quién es? La cantidad de sustancia. 5. Indicar cuál no es magnitud derivada. Profesor, si no es derivada, entonces, ¿qué es? Fundamental. Profesor, ¿cuál de ellos es fundamental? Cantidad de sustancia. Presión. Ya, ahí hay un error. Intensidad luminosa. A ver, ¿quién se ha dado cuenta del error? Acá no debe de decir cuál. Acá lo que debe de decir no es la palabra no, sino cuál es una magnitud derivada, nada más debe decir. Este no, corrijan los chicos, no debe de estar aquí.
¿ya? Este no tiene que desaparecer, ¿ya? La punta de bien. Bueno. Eso tiene que, debe decir así nada más, ¿ya, chicos? ¿Cuál es una magnitud derivada? Ahora sí. ¿Por qué, profesor? Porque cantidad de sustancia es fundamental, longitud también es fundamental, masa también es fundamental, intensidad luminosa también lo es. Pero hay una que es una magnitud derivada, Presión, presión. que es esta que está acá. Presión. ¿Ya, chicos? Es presión. ¿Tu presión y masa? Porque tú también Ya. intentaste masa. ¿Ya? No es más, o sea, eso se ha pasado. Acá, hasta acá nomás. ¿Ya? Presión. 6. Indicar cuál no es una magnitud física. Profesor, si no es magnitud física, no lo puedo medir. ¿Cuál de esas 5 alternativas yo no puedo medir? Velocidad, velocidad. ¡Velocidad! Una pregunta, chicos. ¿Tú me puedes decir hoy día qué cantidad de felicidad tienes hoy? Sí. A ver, Sí. ¿qué cantidad tienes? No sé. No, profesor. No se puede medir, chicos. Profesor, si yo no puedo medir algo, eso no es una magnitud física. Profesor, la felicidad, lógicamente la felicidad no es una magnitud física. No me vas a decir que la felicidad lo puedes medir. No lo puedes medir, ¿no es cierto? Profesor, la velocidad sí. Profesor, va a 30 metros por segundo, va a 50 metros por segundo. Le puedo dar un valor. Sí. ¿Ah? El volumen, profesor, 2 litros, 3 litros, 4 litros, le puedo dar un valor. El volumen. ¿Ah? Profesor, pero al que no le puedo dar valor, ¿a quién es? A la felicidad. Tú me vas a decir que tienes 20 de felicidad, tienes 5 de felicidad. No, señor. No se puede medir la felicidad. 7. Toda magnitud física debe expresarse mediante ¿qué? Mediante un número Y una unidad de medida. Por ejemplo, 7 kilogramos. Un número y una unidad de medida. 8. Es una cantidad fija de la misma naturaleza que la magnitud que se debe de medir. Cantidad, unidad de medida. No. Unidad de medida. Cantidad fija de la misma naturaleza que Entonces cantidad. cantidad fija de la misma medida. A ver, ¿qué es, chicos? Se llama unidad de medida, muchachos. Unidad de medida. 9. ¿Por qué unidad de medida, profesor? A ver. ¿Por qué es unidad de medida? Claro, por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de tu cuaderno, ¿en qué lo vas a medir? Profesor, voy a agarrar una regla que tiene precisamente las unidades que me van a permitir, ¿qué cosa? Medir la longitud de mi cuaderno. Chicos, por eso ahí se habla de unidad de medida. Muy bien, Malásquez, ¿cuál es tu duda? Has levantado la mano. Es que ella subiera el volumen y se puso la mano levantada. Perdona. Ah, no te preocupes. No te preocupes, Malásquez. No te preocupes. 9. Las magnitudes sirven para definir a las magnitudes. ¿Qué magnitudes sirven para definir a las otras magnitudes, chicos? Derivadas fundamentales. Muy bien, pero ¿no sería al revés? Las magnitudes fundamentales. ¿Ya? Voy a hacerlo más chiquito, no se preocupe.
las magnitudes fundamentales, sirven para definir ¿a quién? Derivadas, profesor. A las derivadas. Derivadas. Chicos, a las derivadas. Bueno, esto es lo mínimo que me da. Profesor, tengo un problema con el... Voy a salir, me voy a entrar. Ya, no te preocupes. Si tienes problemas, sal y entra. ¿Ya? Listo. Y sirven para definir a las magnitudes derivadas. ¿Ya? Las magnitudes fundamentales sirven para definir las magnitudes derivadas. El nombre de metro proviene de la palabra griega metrón. ¿Qué significa? ¿Qué significaba, chicos? Distancia. Distancia. Longitud. Ay, Longitud. Ah, no. Eso es de falso, eso es de falso. Distancia. Masa. Mira acá. Tiempo. El nombre de metro proviene de la palabra griega metrón. ¿Qué significa? Bueno, acá le pusimos falso, ¿no es cierto? Sí, No significa medida. longitud. ¿Qué significa? Medida. Significa medida, chicos. Significa medida. Hay que recordar eso, ¿no, chicos? Medida. Completa correctamente los espacios en blanco. De acuerdo a todo lo que hemos visto, a ver, quiero ver sus definiciones, cómo van. Es una operación que consiste en comparar una magnitud física con otra cantidad de la misma magnitud llamada... Profesor, ¿en la física? No. La química. La masa. Es una operación, chicos. ¿Qué operación hacemos cuando comparamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, chicos? La condensación. ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo, chicos? No puede ser. Estoy No estudiando. Muchachos, ya ves. Mira, hemos visto. ¿Cuánto hemos visto? Profesor. ¿Cuánto hemos visto? Y nada, no me respondes lo que tiene que ir. La materia. No, la medición. La medición es una operación que consiste en ¿qué? En comparar una magnitud física con otra de la misma magnitud, llamada... Materia. Unidad. ¿Unidad de qué? Es unidad de medida. ¿Ya, chicos? Todo aquello que se puede medir, ¿qué cosa es? Todo aquello que se puede medir es una... Es una... Magnitud. Es una magnitud. Y si le podemos colocar más, magnitud física. Las magnitudes de física se dividen en dos según su origen. ¿Cuáles eran, muchachos? Eso sí está fácil, así es que no me digas que no sabes. Lo acabamos de hacer hace poquito. A fuego, tijera. No. ¿Ah? Pues, ¿Sabes qué estamos? A ver. Según su origen se dividen en dos. Vamos a ver la teoría de nuevo porque, mira, esto lo hemos visto repetidas veces, pero hay veces la mente es frágil, ¿no? Hay veces la mente es frágil. Habíamos hablado de lo que es medir, unidad de medida, ¿no? Habíamos hablado de las unidades. Mira, magnitudes físicas fundamentales y derivadas. Según su origen, las magnitudes físicas se clasifican en fundamentales y derivadas. Según su origen, se clasifican en fundamentales y derivadas. Está en el libro eso, chicos. Entonces, las magnitudes físicas se dividen, según su origen, en... Colócalo, por favor. Fundamentales. ¿No? Fundamentales. Y la otra, ¿qué cosa es? Derivadas. ¿Ya está? ¿Cuál de las dos
Son 7. Fundamentales. Muy bien. Colocamos aquí. Fundamentales. Las magnitudes de física fundamentales son 7. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos. El valor determinado de una magnitud es la Física. Cantidad. cantidad. Muchachos. Es una cantidad fija de una magnitud. La materia. La longitud. La física. No. La masa. La ¿Cuál es? cantidad. Unidad. Muy bien. Toda unidad patrón debe cumplir una condición fundamental que debe ser ¿qué cosa? ¿Cuál es la condición para Sí. nosotros decir que es una cantidad patrón? Masas. Medida. Unidad. Nada. Frío, muchachos. Frío. Espera, no, Peso. magnitud, Frío. ser medición, medición, Respuesta. Derivada. invariable. Ser invariable. Esa es la ¡La sabía! condición Qué para mal. que una unidad patrón, esa es la condición principal que debe cumplir una unidad Lo patrón. sabía, ¿Me pero no explico? quería decirlo porque yo pensé que estaba mal. También. Muy bien. El metro fue definido por primera vez ¿en dónde? ¿En qué lugar? En unidad. Historia, No. chicos, historia. Historia del Perú. No. Historia de Perú dice, no. Historia universales. Dime. Neutron. Fundamentales. Ya ves. Y yo te he preguntado por el lugar, ¿ah? Masa. Fíjate acá. Medida. Aquí, fíjate. En 1970, en plena Revolución Francesa, la Asamblea Nacional de Francia solicitó a la Academia Francesa de Ciencias deducir un estándar invariable para todas las medidas. Pues, la comisión nombrada por la Academia creó un sistema que era simple y científico. El nombre de metro fue designado a la unidad longitud. Ese vocablo se tomó tomó de la palabra griega metro, que significa metro. Profesor, ¿en qué lugar fue? Revolución Lugar, Francesa. chicos. Lugar. A Francia. Lugar es Francia. Entonces nosotros lo tenemos que colocar aquí. ¿En qué lugar fue? En Francia. Profesor, ¿durante qué? Francia atravesaba lo que se llamaba la Revolución Francesa. La Segunda Guerra, como llamada No, la no. Segunda, Revolución la Revolución Francesa también se Francesa. llama. ¿Ya? El nombre de metro fue asignado por la palabra griega. ¿Qué palabra griega era? Metro. Metrópolis. Metrón. Metrópolis, no. Metrón. ¿Qué ¿Metro? significa? ¿Qué significa, profesor? ¿Qué significa? ¿Qué significaba? ¿Qué significa? ¿Qué significaba, chicos? Medida. Medida. ¿Ya? Medida. 10. La definición de metro ha sufrido muchos qué? Años. ¿Ha sufrido Daños. muchos años? Daños. Muchos daños. Ya. Vamos a ver. No es daños, sino muchos cambios. ¿Ya, chicos? Muchos cambios. Sí, y es porque básicamente el material con el que se trabajaba como unidad patrón en esa época no era, si mal no es cierto, estaba el malogrando. problema era, claro, se deterioraba, por lo que no se estaba podía malogrando considerar, poco a poco. no se podía considerar una unidad de patrón ahí estable. Entonces, Profesor, el dato se cambió. versión en el año 1970. Y fíjate acá, lee, por favor. Esta barra
El empleo de pesas y medidas del sistema métrico fue legalizado en Estados Unidos durante 1866 y desde 1893 la yarda se ha definido en términos del metro. Las longitudes de barras metálicas del metro se usan como estándares de referencia en las mediciones comunes, pero en esas mediciones influyen las variaciones de temperatura. En 1960 se definió el metro en función de la longitud de onda de la luz. En 1982 se adoptó una nueva definición que relacionó al metro con la distancia que la luz recorre en el vacío. La última definición que nosotros tenemos es esta que está acá. 1983. ¿Ya? Pero, a ver, ¿qué nos está diciendo el texto? Nos está diciendo, la definición de metro ha sufrido muchos cambios. ¿Ya? Recién en el año se adopta una nueva definición que relaciona el metro con la distancia recorrida por la luz. ¿En el qué año fue? Fue en el año, dice, 1983. 193, 198, en 198. 1983. Ya, acá nosotros vamos a colocar, profesor, recién en 1983 se adoptó una nueva definición que relaciona al metro con la distancia recorrida por la luz en el vacío. Luz. ¿Ya? La luz, la velocidad de la luz. ¿Ya, chicos? ¿Qué profesor? Muy bien. Ahora vamos a regresar acá a la parte de definiciones. ¿Recuerda que le dije? Esto, chicos, en realidad es la definición de cada uno, pero su definición, chicos, es una definición científica. Es una definición quizás un poco complicada. Y lo único que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer una definición, sí, pero hay cosas que no vas a poder entender. ¿Por qué? Porque se ha trabajado con conceptos científicos un poco más avanzados, pero queramos o no, son sus definiciones. ¿Ya, muchachos? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, acá hablamos de la unidad de medida del metro. ¿Sí? ¿Y cómo se define el metro? El metro se define como la distancia que recorre la luz en el vacío durante este tiempo. 1 dividido entre 299.792.458. ¿Ya? Esto es la definición de segundo. Es un poco complicado de entenderlo. Peor con las que van a venir todavía. Por ejemplo, el kilogramo. ¿Cómo se definió el kilogramo en la actualidad? Acá lo vamos a colocar. A ver, vamos a ver. Un momentito, chicos, ¿ya? ¿Qué pasó, chicos? Ahorita les voy a indicar las definiciones. Las definiciones son un poquito extensas, ¿ya? En realidad, esta es toda su definición, pero no se vayan a asustar, muchachos, ¿ya? ¿Ya? La unidad de medida, ¿qué es el kilogramo? Su magnitud física, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser para nosotros? Es la masa. ¿Ya, chicos? Esa es su magnitud física, la masa. Profesor, del segundo, ¿cuál es su magnitud física? El tiempo. Eso sí lo puedes ir colocando. El Kelvin, su magnitud física, ¿cuál es? La temperatura. La unidad de medida del ampere. Profesor, ¿intensidad de qué? Intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente, nada más. Vamos a ponerle, ¿ya?
En realidad intensidad de corriente eléctrica. Unidad de medida de la candela. ¿Intensidad de qué? Intensidad de luz. Profesor, de mol es la cantidad de sustancia. Sustancia. Esas cosas sí podemos, sustancia. Estas cosas sí podemos ir colocando. Profesor, su definición, ahí es donde nos vamos a trabar un poquito. Por ejemplo, el kilogramo se define así. Así lo vamos a definir nosotros al kilogramo. Kilogramo se define al fijar el valor numérico de la constante de Planck H en 6.626070 10 por 10 a la menos 34 cuando se expresa en la unidad de julios segundo, igual a qué? A kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 1, donde el metro y el segundo se definen en función de Celsius y la variación de E sobre C. Eso es su definición, así como incomprensible, pero es su definición. ¿Ya? Podemos colocar solamente hasta acá, ¿ya, muchachos? No es necesario colocarlo todo. ¿Ya? Podemos colocarlo hasta acá. ¿Ya? Eso es lo que tú vas a escribir, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que van a escribir ustedes. Vamos a quitar esto de acá. Esa definición, profesor, es muy complicada. Sí, es un poco complicada. ¿Ya, chicos? Pero es su definición. ¿Ya, muchachos? Esa es la definición de lo que es la masa. Profesor, el tiempo también tiene su definición. ¿Ya, muchachos? Hasta aquí nomás nos vamos a quedar, chicos, por el momento. Esto lo voy a completar la próxima clase. Profesor. Dime.